La caperucita matemática. El bien contra el mal. Un argumento clásico protagonizado por unos personajes bien definidos. Ella, una dulce niña, inocente e ingenua, representa el bien. Él, un monstruoso ser despreciable y atroz, representa el mal. ¿Y la justicia? ¿Quién representa la ley y el orden? El héroe oportuno es el cazador valiente que vence al demonio y salva a la angelical e indefensa criatura. Una trama culminada como no podía ser de otro modo, con un final apoteósico donde los valores de la bondad doblegan por enésima vez a los valores de la mezquindad y todo muy bonito. El único inconveniente es que no fue así como sucedió. Al escribir el cuento de la Caperucita Roja, Perrault primero y los hermanos Grimm después se limitaron a transcribir negro sobre blanco, una vieja leyenda europea, pero la transcripción no fue imparcial, sino que se dejó sesgar por los valores sociales de su época, valores según los cuales la mujer sin el hombre no era nada, y de la mujer solo se esperaba que fuese guapa, sumisa y complaciente. Esa es la primera versión. Los hermanos Grimm se mostraron más magnánimos y le concedieron el indulto in extremis. Después de permitir que el lobo la devorase, la salvación llega, como podía ser de otro modo, de la escopeta de un cazador. Por otra parte, Perrault y los hermanos Grimm eran de ese tipo de intelectuales rancios que no saben apreciar el poder de las matemáticas. Su fallo fue pasar por alto que, cuando hay que decidir entre un camino corto y otro largo, todo se reduce a una mera comparación numérica y por tanto a una decisión puramente matemática. Déjame que te explique de una vez por todas qué sucedió de verdad. Efectivamente, la protagonista de la historia fue una joven tan guapa como se quisiera suponer. Sin embargo, lo que definía realmente a aquella mujer no era su belleza o su figura, o si su capa era roja, o más bien de un suave rosa fucsia, como dictaba la moda parisina de la época. Lo que realmente impactaba eran sus ojos, en los que la inteligencia matemática brillaban con intensidad. Por otro lado, tenemos al lobo feroz, más bravucón que valiente, que inteligente. Y si estás pensando en quién podría ser el supuesto salvador de la protagonista, ¿quién era realmente el cazador? Olvidaos de él porque nuestra joven sabía valerse por sí misma. Ella no necesitaba a nadie que le solucionase los problemas. Tanto es así que el famélico lobo, que si por él fuese, la hubiese devorado ahí mismo. Nunca se hubiese atrevido a atacarla abiertamente, en un enfrentamiento directo, cara a cara. La anécdota que se explica en la leyenda sucedió mientras la joven se hallaba en un rincón del bosque donde se alza un precioso y enorme alcornoque. Digamos que ese era el punto A. Desde el punto A, la joven se disponía a ir de visita a la casa de la abuela anciana. Digamos que su destino era el punto C. Desde A hasta C se podía ir en línea recta o bien dar un rodeo que pasaba por un punto intermedio junto a un boj de un inmenso color verde. Este punto intermedio lo podemos llamar el punto B. En el trayecto alternativo desde A hasta B se iba en línea recta dando 100 pasos exactos y al llegar a B se giraba a 90 grados a la izquierda hasta llegar al punto C.
siguiendo una nueva línea recta de 200 pasos. Yo solo te he preguntado a dónde vas. Me duele la cabeza con tantos puntos y tantos pasos. Se quejaba el lobo en respuesta a la explicación de la joven, poniendo de manifiesto sus claras limitaciones intelectuales. Para facilitarle las cosas, la joven dibujó en el suelo del bosque la situación que le acababa de exponer. En realidad, el lobo solo estaba interesado en saber qué camino le podía permitir a él llegar antes a la casa de la abuela. Al ver el dibujo, el lobo pudo observar claramente que el camino más corto era el primero, el trayecto que iba directamente desde el alcornoque a la casa. Si fuese él quien tomase ese camino, llegaría a la casa antes que la joven. Esa ventaja le permitiría esconderse y atacarla por sorpresa, pero si alguien se enterase de que todo un macho de pelo en pecho como él había recurrido a una estrategia tan vil y cobarde para asaltar a una joven, ni hablar, ya se encargaría él después de adornar la historia y dejar claro lo astuto y valiente que había sido una vez más. Para su sorpresa, la joven aceptó sin rechinar ir por el camino largo, el camino que pasaba junto al bosque. Con lo inteligente que se cree. Y mira cómo le tomo el pelo, pensaba el lobo, más engreído que nunca. La única condición que puso la joven al lobo le pareció a este una buena estrategia. Los dos debían comprometerse a avanzar dando pasos enteros, o bien pasos que fuesen la mitad del paso dado previamente, sin poder pasarse de largo e ir más allá del C. Vaya tontería de condición. Sí, claro que lo acepto. No te comas todo el pastel de tu abuela antes de que yo llegue, le dijo el lobo a la joven, mientras se precipitaban por su camino más corto, avanzando paso a paso según lo estipulado. La joven inició su trayecto tranquilamente, dando 100 pasos exactos que le permitieron trasladarse desde A hasta B sin dificultad. Una vez estuvo junto al bosque, giró 90 grados y dando otros 200 pasos exactos, llegó sin dificultad al punto C, a la casa de su abuela. Como ya sabía de antemano, por ahí no había ni rastros de lobo. ¿Pero dónde estaba ese lobo bobalicón?, te preguntarás. ¿Acaso no iba él por el camino corto? El camino era efectivamente el más corto, pero las condiciones de la joven eran muy claras. Solo podía dar pasos enteros o bien pasos que fuesen la mitad del paso dado previamente. Los primeros 223 pasos no supusieron ningún problema para el lobo, que los dio exultante y encantado de ver lo rápido que se alejaba del punto A, acercándose velozmente hacia el punto C. Pero justo al ir a dar el paso 224 que empezaron los problemas para el lobo. Se percató de que si daba aquel paso entero, pasaría de largo, dejando atrás el punto C. Se saldría del segmento AC. Si hubiese dado un paso más y hubiera sobrepasado el punto C, hubiera caído al vacío sideral y se hubiera perdido para siempre. Y eso del universo de las matemáticas es algo muy serio, incluso peligroso, que no debe tomarse a la ligera. Eso lo sabía hasta un lobo tonto como él. Afortunadamente, pensó el lobo, pude dar medio paso. Ese medio paso le permitió avanzar una distancia de 0.5, situándose ahora a 223.5 pasos del punto A, pero aún no había llegado al punto C. Siguiente avance volvió a resultar complicado. Si hubiese dado un medio paso, hubiese vuelto a pasarse desde el punto C. Así que probó a dar un paso que fuese la mitad de medio paso anterior.
un cuarto de paso, o lo que es lo mismo, un mini pasito de 0.25. Pero ni por esas volvió a pasar de largo. El lobo siguió probando a dividir paso hasta dar con el siguiente mini pasito que pudo llegar a dar sin pararse de C. Fue un mini pasito de 0.0625 de largo, situándose a una distancia desde el punto A de 223.5600 pasos. Aunque había vuelto a avanzar, aún no había llegado al punto C. Y ahí es precisamente donde estaba el lobo, calculando y volviendo a calcular el tamaño del siguiente mini pasito que podía dar sin pasarse de C. Cada pasito le alejaría un poco más de A, pero no lo suficiente para llegar a C sin pasarse de largo. Y si me preguntas, te diré que aún está allí, calculando y volviendo a calcular, perdiendo la razón, volviéndose un poco más irracional cada avance infinitamente pequeño que consigue dar. Tan irracional como irracional es la distancia de 50.000 que él intentaba inútilmente recorrer utilizando intervalos regulares. Deja que Perrault y los hermanos Grimm discutan sobre cuál era el final que merecía la chica. Ahora tú ya sabes qué sucede en realidad y que fue ella libre e independiente quien decidió su futuro. Y ahora que ya tenemos al lobo derrotado y a la joven matemática merendando tranquilamente en la casa de su abuela, podemos proclamar que, colorín colorado, ella ha ganado. Esta versión de la leyenda, la que explica lo que verdaderamente ocurrió, también tiene su correspondiente moraleja. No sigas el ejemplo del lobo papanatas que aceptó un trato matemático sin saber matemáticas. Es mejor que te fijes en el ejemplo de la joven, una chica lista que conocía el poder de las matemáticas.